Seguimos en este programa, en este magazine de tarde, las tardes con Inma, con quien les habla. Y ahora para hablar de un tema diverso. Y cuando digo que es diverso es porque abarca muchas cosas y además encantadísima, sinceramente, de que pueda contar en un programa de esta casa, de Ahora Televisión, con el representante, en este caso, de la Asociación LGTBI de Diversa del Norte. Creo que no me he equivocado. Yo encantada de que esté aquí, de verdad se lo agradezco enormemente a Sergio Siberio. Sergio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Inma, encantado de estar por aquí. Más encantada yo, porque puedas estar aquí y porque yo pueda en este medio de comunicación hablar contigo como hablo con cualquier otra persona invitada. Sergio, ¿cómo comienza a funcionar la asociación? Bueno, pues Diversa es una entidad LGBTI que nace en el norte de Tenerife, concretamente pues en la ciudad turística de Puerto de la Cruz y en su entorno, en el Valle de la Orotava, Los Realejos y en la Villa de la Orotava, en el año 2015, con el objetivo de trabajar por los derechos del colectivo LGBTI en un contexto muy concreto y específico, en los ámbitos más rurales del norte de Tenerife, porque no es lo mismo ser lesbiana, gay, trans o bisexual en el centro de Santa Cruz o en Madrid, donde digamos que son espacios más urbanos, donde se puede vivir, entre comillas, más libremente su orientación sexual o su identidad de género, que en el norte de la isla, donde se viven realidades específicas que había que atender y darles visibilidad. En apenas 6 años nos hemos convertido en una entidad pues prácticamente referente, por así decirlo, de la isla. De hecho somos pues la única entidad que trabaja en esta zona de la isla y de hecho pues con intención de poder extendernos mucho más allá, sobre todo porque en este momento más que nunca se hace más imprescindible defender los derechos del colectivo, porque defender los derechos del colectivo y defender la diversidad sexual y de género es defender los derechos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o de su identidad de género. La educación tiene mucho que ver con esto, porque nos han educado de una forma en que estigmatizamos a la gente por su tendencia sexual, cosa que no debe suceder, y gracias a colectivos como estos, pues la gente, a mí no me gusta utilizar la palabra salir del armario, pero sí afronta su vida tal y como la quiera vivir, que cada uno es dueño de hacer lo que quiera. Me imagino que a lo largo de estos años, y sobre todo aquí en el norte, Sergio, te habrás encontrado con casos de gente que lo ha pasado mal y muy mal. Efectivamente, Diversas, tanto las personas que componemos esta entidad, como las personas que atendemos a través de los diferentes proyectos de atención específicos que tenemos para las personas LGTBI, hemos visto como las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales, diversas en definitiva, por su orientación o por su identidad, han sufrido acoso escolar en las aulas, han sufrido LGBTI-fobia en las calles, con incidentes de odio como los que desgraciadamente estamos viendo en estos días, especialmente en los medios de comunicación. La semana pasada en Jaén hemos visto también un asesinato por motivo de LGBTI-fobia en Coruña. En definitiva, también en el norte de Tenerife esta realidad se vive, y se vive de una manera más oculta. Ese término que tú comentabas, esa expresión que coloquialmente dice eso de salir del armario, nosotros lo decimos de una forma muy nítida. No se trata de salir, se trata de romper con todos los armarios, porque los armarios significan miedo, significan opresiones, significan de alguna manera una falta de libertad de nuestros derechos, que somos personas, que tenemos derechos y que nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, como establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es lo que estamos defendiendo en nuestra entidad. Desgraciadamente a día de hoy, aunque creamos que todos los derechos están conquistados, queda mucho por hacer para alcanzar la igualdad real y para que personas lesbianas, gays, trans, bisexuales, jóvenes, mayores, adultos, no sufran la LGBTI-fobia que se está sufriendo a día de hoy. Desgraciadamente se sigue sufriendo, aparte de que hemos llegado, aunque la educación, gracias a Dios, ha ido cambiando, de que hay más formación, hay educación, la gente ya no tiene tanto miedo. Desgraciadamente todavía hay gente que tiene miedo a mostrar su orientación sexual simplemente porque en su entorno pues tiene miedo que no lo acepten. Desgraciadamente sigue sucediendo, ¿no? Sí, se trata de uno de los problemas más graves y es precisamente lo que tratamos de hacer en Diversas, romper en Diversas con ese armario, con ese miedo. En los entornos rurales tienen especialmente la problemática de la falta de visibilidad de las personas LGBTI, porque visibilizarse trae unos efectos muy nocivos para su vida. El dedo opresor que señala a aquella persona lesbiana, gay, trans o bisexual de un barrio, de cualquier municipio, pueblo del norte de la
la isla le va a perseguir siempre, y por eso se produce también un séxodo, que es lo que nosotros llamamos un sexilio, ¿no? Muchas personas LGBTI que no pueden ser libres en determinados espacios y que abandonan la isla, abandonan pues Canarias para ir a otros espacios donde pueden ser libres. Y nosotras creemos que hay que construir pueblos, que hay que construir pequeños municipios y barrios del norte de la isla, en este caso, que también tienen que ser respetuosos y libres con la orientación sexual y la identidad de género de las personas. Visibilizarse como lesbiana, gay, trans o bisexual trae un precio, y nosotras, las personas de diversas, nos ponemos al frente para visibilizarnos tal y como somos, porque creemos que eso puede ser una forma de que otras personas comprendan que se puede ser libre, se puede ser diversa, sin sufrir la amenaza de los violentos, y en este caso pues del auge de la extrema derecha. ¿Qué es lo que está pasando aquí en este país ahora? Porque es que encendemos la televisión y cuando nos en Jaén, como tú has dicho, en A Coruña mataron a un niño, digo un niño porque tenía 20 años, no voy a decir la palabra porque el horario que tenemos nosotros en esta casa no nos lo permite, pero por tener su propia identidad sexual y no ocultarlo. ¿Qué es lo que está pasando? La ultraderecha, el auge que tiene es tan grande, o que nos dejamos lavar el cerebro los jóvenes, porque luego esto parte de gente joven que se supone que tiene más educación en este aspecto, se supone. Lo que está pasando es un efecto de la impunidad con la que históricamente en los últimos años la extrema derecha ha avanzado en nuestro país. Es la tercera fuerza política más votada en el Congreso de los Diputados, y las diputadas me lo van a permitir, y hemos vivido cómo ese discurso de odio se extendía en los medios de comunicación locales, autonómicos e incluso también estatales. Santiago Abascal, el líder de Vox, dijo en El Hormiguero que las personas homosexuales tendrían que ser la última opción para adoptar a niños y niñas en un proceso pues de formar una familia, que es un derecho consolidado desde hace pues más de una década en nuestro país. Si dejamos avanzar ese discurso de odio, y ese discurso de odio cala especialmente además en la población joven, porque están construyendo su ideología, su propia identidad en todos los aspectos, en el fondo vamos a generar dos cosas. Por un lado, una escalada de violencia como la que estamos viviendo y sufriendo las personas LGBTI, al grito de todas esas palabras que sabemos, y todas las personas que nos escuchan saben perfectamente cuáles son, pero también sufrimos, por un lado, la realidad de personas LGBTI que, a la vista de lo que se está produciendo, no se van a visibilizar, no van a salir a las calles, no van a tener una expresión de género como la que quieren tener, y eso en realidad hace que nuestras sociedades sean más pobres, que nuestras sociedades de alguna manera pierdan esa riqueza y esa pureza de diversidad que es imprescindible de defender a día de hoy, como una trinchera. Es que, Sergio, y yo lo veo como el gran problema ahora mismo en la sociedad va a ser, y que me estoy dando cuenta, ya no es que cuando tú tienes una identidad sexual diferente al resto, que lo comentes a tus padres, porque hoy en día los padres están educados y prácticamente la mayoría pues es lo más normal del mundo, o sea, aceptarlo. El problema es que ahora los padres también tienen miedo y le dicen a los hijos, mira, ten cuidado, en la calle no muestres cómo eres, cuál es tu identidad sexual, porque ya los padres van con el miedo de que pueda ocurrir algo. O sea, que ya no es el problema que teníamos antes, que era el decirlo abiertamente y comunicarlo a la familia, a la sociedad, sino que ahora ya son los padres los que lo saben, lo aceptan perfectamente, pero ahora tienen miedo de que un hijo salga una noche con unos amigos y no vuelva a casa. Sí, esto de hecho nos lo comentaban muchas personas de diversas que se lo decían sus familias. Claro. En este caso, personas de diversas que estamos, pues somos ampliamente visibles en medios de comunicación, incluso a nivel público, precisamente en el mes del orgullo, que se sucedió pues este asesinato terrible por el que esperamos que haya justicia en Coruña. Es cierto que hay un déficit de libertad que se plantea también por parte de las familias, pero no podemos desfallecer ante esta realidad, ante pasos que intentan que vayamos hacia atrás, que vayamos hacia un país en blanco y negro. Nosotras tenemos que seguir siendo el arcoíris que ilumine con diversidad cualquier tipo de atisbo de violencia que se pueda dar en nuestra sociedad. Y las familias, me alegra mucho que me hables de esto, porque estoy convencido de que muchas familias nos escuchan, y esta es una realidad que también atendemos en diversas. En diversas, a través del proyecto Asterisco, atendemos a familias, no solo a personas LGBTI, sino a sus familias, que aún les cuesta aceptar la orientación del deseo sexual o la identidad de género de sus hijas, hijos e hijes.
Y lo que intentamos hacer es que vivan ese proceso de la mejor manera posible, intentando darles herramientas y recursos de la misma manera que se lo damos a las personas jóvenes LGBTI, también a las familias, para que entiendan que la diversidad debe ser la norma, que es natural ser lesbiana, gay, trans o bisexual de la misma manera que lo es ser heterosexual, que simplemente tiene que ver con la atracción sexual, con cómo te sientes, con cómo te expresas, y también, importante, que se elimine un cierto nivel de culpabilidad de las familias al entender que han hecho algo mal porque sus hijos, hijas e hijas sean lesbianas, gay, trans o bisexuales. Nada mal, todo lo contrario, han de alguna manera impulsado esa diversidad de la sociedad, de la que tenemos que sentirnos orgullosas, no solo las personas LGBTI, sino también todas las personas, independientemente de su identidad o de su orientación. Sí, el defender la libertad del individuo está por encima de todo, y que no siga sufriendo gente, porque hay mucha gente que ha muerto y nunca pudo vivir su vida como la quiso vivir por toda la represión que pudieron haber sufrido y que todavía hoy en día se sigue sufriendo. Sergio, proyectos de aquí en adelante, trabajas con los jóvenes, trabajan con las familias, cuéntame un poquito así de todo. Bueno, pues nuestra entidad en los últimos 6 años, como te decía, Inma, ha desarrollado una gran cantidad de proyectos desde el punto de que empezamos como una entidad activista y ahora podemos denominarnos una entidad del tercer sector. Ahora mismo tenemos un equipo técnico formado prácticamente por 5 personas, 5 profesionales, un equipo multidisciplinar formado por un educador social, una trabajadora social, un psicólogo, un médico y una persona del ámbito administrativo, y de alguna manera con eso realizamos proyectos para atender diferentes ámbitos de las personas LGBTI, desde el ámbito social y psicológico a través del proyecto Asterisco, que financia el Cabildo Insular de Tenerife, hasta el ámbito de la salud sexual a través del Espacio Cero, que financia el Gobierno de Canarias. Hay que decir quién financia, porque evidentemente forma parte del proyecto, de esa responsabilidad, ¿no? Además de las administraciones públicas a la hora de financiar proyectos sociales que trabajan con las personas LGBTI. Un proyecto educativo con el que estamos llegando a todos los institutos de secundaria del norte de la isla, los 31 centros educativos, a través de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, y también pequeños proyectos que abordan diversas realidades desde el ámbito de la juventud, como el proyecto Libertad, o incluso pues actividades más puntuales que hacemos a través del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, que es donde se ubica nuestra sede, la ciudad turística, donde intentamos atender concretamente realidades específicas y visibilizamos, porque también, casi tan importante como atender a las personas LGBTI que se acercan a nuestra sede en la calle de la Verdad del Puerto de la Cruz, está también la cuestión de visibilizar con campañas, con actividades formativas hacia pues personal de los ayuntamientos, corporación municipal, diferentes sectores, incluso empresas. También hacemos esa labor de visibilidad y eso es imprescindible. Vamos a seguir con eso porque no vamos a parar, de hecho vamos increciendo. Creemos que ahora más que nunca, con este momento histórico que vivimos, hay que seguir más que nunca trabajando por la diversidad, luchando contra determinados estereotipos que se reproducen por parte de la extrema derecha y sus cómplices aliados, porque también los tienen en las instituciones, y ahí estaremos en el norte de Tenerife defendiendo la diversidad, como digo, porque solo podemos ser iguales si entendemos y aceptamos que somos diversas. Sergio, si hay alguien que quiera acudir a ustedes, ¿cómo se puede poner en contacto? ¿Dónde los pueden recibir? ¿Tienen algún horario, algún local? Cuéntame. Sí, tenemos un local, una sede que nos ha cedido el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, está concretamente ubicada en la calle de la Verdad, un callejón maravilloso donde también se encuentra la Escuela de Música o la Casa de Juventud de Puerto de la Cruz, como digo, y ahí atendemos a las personas tanto en horario de mañana como de tarde con los diferentes proyectos, aunque como sabemos que estamos en la etapa de las nuevas tecnologías, este programa, pues además de verse en la televisión, se ve también en YouTube y en las redes sociales. Las redes sociales. Pues, invitarles a seguirnos en redes, somos muy activas en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram, diversas LGBTI, nos encontrarán muy rápidamente, y ahí pueden encontrar también nuestros teléfonos de contacto, porque por cada uno de los proyectos tenemos un teléfono de WhatsApp al que simplemente una persona que necesite asesoramiento, que necesite ayuda en un momento concreto, nos escribe, le damos una cita y de alguna manera en ese proceso acompañamos. Y sobre todo, para unirse a Diversa en nuestra página web, diversascanarias.com, pueden hacerse personas asociadas de la entidad y trabajar o acompañar, ayudar de alguna manera al trabajo que hacemos en el norte de la isla por la diversidad. Sergio, muchísimas gracias, me parece tan interesante todo lo que ha hablado, y aparte de interesante, siempre Sergio buscándole el lado positivo a todo y el seguir ahí en la lucha, que es lo más importante. Sergio, ha sido todo un placer, de verdad, poder tenerte en este medio de comunicación, poder ser yo quien te haga la entrevista y abogar por la libertad sexual de cada uno.
muchísimas gracias, a seguir adelante, mucho ánimo con ese proyecto y nos seguiremos viendo. Gracias, nos seguiremos viendo y encantado de estar en este medio de comunicación hablando de diversidad sexual y de género para toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. Nos vamos rápidamente a por la publicidad y a la vuelta seguimos con muchas más cosas en las tardes, aquí en Ahora Televisión. Material.